Bueno, el informe de presidencia dice así. Todo el mundo lo tiene en su mano, si no por ahí hay algunas copias. Lo he titulado Movilización social en respaldo al gobierno, la paz y las reformas sociales y en rechazo a los golpistas. Balance del primer año del gobierno del cambio. El gobierno del cambio en su primer año ha logrado resultados muy positivos en el manejo macroeconómico. Estamos regresando a los niveles de antes de la pandemia. El peso se revaluó frente al dólar. La inflación desciende. El desempleo se ha reducido a un dígito. La inversión extranjera directa crece, solo para contraponerlo a quienes hacen apología de ella. El poder adquisitivo del salario mínimo y los estatales se mantiene por aumentos superiores al índice de la inflación. La reforma tributaria progresiva ha proveído de cerca de 17 billones que han sido incorporados mediante adición al presupuesto nacional del 2023, con mejoras sustanciales en salud, educación y agricultura, que sumado a la implementación de la renta ciudadana y la matrícula cero, impactan fuertemente la inversión social. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, balances, fracturas y expectativas del primer año del gobierno del cambio de Petro, dice, a corte de 3 de agosto del 2023, la valoración de las principales 25 promesas de campaña arroja que el gobierno nacional ha cumplido o sentado los avances principales para el cumplimiento de 15 de ellas, para un total de 60%. 6 no cumplidas o con alta probabilidad de no cumplimiento, que representan un 24%, y 4 con cumplimiento parcial. Adicionalmente, la agenda social del gobierno contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo se complementa con la presentación al Congreso de las reformas de la salud, pensiones, laboral, educación superior, servicios públicos y el sistema general de participación, que proveen restablecer derechos a la población y mayores recursos para su atención, y adicionalmente se estableció al campesinado como sujeto de derechos. En materia de transición energética, se aprobó el Tratado de Escazú, se incorpora a las comunidades en las nuevas tecnologías de energía limpias y se involucra a Ecopetrol en esta materia. En cambio de estrategia, el cambio de estrategia realizado por este gobierno frente a la tercera demanda de Nicaragua sobre la disputa del mar territorial de las islas de San Andrés y Providencia hizo que en la Corte Internacional de Justicia de La Haya fallara a favor de la Colombia, protegiendo el empleo de 10,000 raizales que realizan pesca artesanal. Y en lo atinente a la paz total, el gobierno y el ELN acaban de firmar un acuerdo para hacer un cese bilateral al fuego por 6 meses, iniciado el pasado 3 de agosto, y la constitución de un comité de participación de la sociedad civil de 81 personas que diseñarán la participación para los cambios que la sociedad reclama. En el plano internacional, el presidente Gustavo Petro se ha posesionado con un fuerte liderazgo en materia de la crisis climática y una nueva estrategia de una política mundial antidrogas. Un gobierno bajo fuego. Desde el mismo momento que Gustavo Petro ganó la presidencia el 19 de junio del año pasado, la extrema derecha no ha cesado en su empeño de defenestrar al presidente. Los poderes económicos del gran capital financiero y las grandes corporaciones, los partidos políticos, especialmente Cambio Radical y Centro Democrático, los poderes mediáticos asociados a los dueños del gran empresariado, varias voces de militares y policías retirados e incluso la oposición desatada desde la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Francisco Barbosa y la Procuradora Margarita Cabello, han mantenido bajo fuego al actual gobierno, buscando generar incertidumbre e ingobernabilidad en el país. El último de los hechos en este sentido, sin lugar a dudas el más problemático,
ha sido el entrampamiento por parte de la Fiscalía, que aprovechando unas declaraciones de Nicolás Petro y su exesposa Daisuris Vázquez, vinculados a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, han tratado de responsabilizar al presidente Petro y al gerente de su campaña presidencial, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, de entrada de dineros sucios en su campaña, muy a pesar de que tanto Nicolás y su ex esposa Daisuris han dado declaraciones categóricas en el sentido de que ni el presidente ni el gerente de la campaña tuvieron conocimiento de la entrada de dichos recursos. Esta acción con seguridad seguirá siendo aprovechada para generar un clima de desconfianza e ingobernabilidad en lo inmediato, para bloquear las reformas sociales en el Congreso y para invitar a no respaldar las opciones de los candidatos del cambio en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, y que en el futuro seguirá siendo como objetivo derrocar al presidente. Este acontecimiento prácticamente configuró el primer intento en regla de un golpe de Estado blando, que tal como se ha señalado, seguirá siendo un objetivo de estos sectores golpistas en el país. A la Central Unitaria de Trabajadores le corresponderá propender desde sus filas y con un amplio movimiento social y las fuerzas democráticas del país, una poderosa y masiva movilización social en las redes y en la calle para no permitir por ningún motivo el quebrantamiento institucional del Estado Social de Derechos. Tercero, nuevo Comité Ejecutivo Nacional. El nuevo Comité Ejecutivo, superando las falsas imputaciones hechas sobre el proceso electoral en contra de varios dirigentes nacionales, fue presentado al país mediante rueda de prensa el 26 de junio, mediante la declaración política del 7 de julio de 2023, y que manifestó la CUT respalda el programa, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas progresistas del Gobierno del Cambio, publicado en nuestra página con el link que allí aparece. Nuestras elecciones no han estado exentas de unas pocas controversias que vienen desafortunadamente con las formas anacrónicas con las que las realizamos, que no han podido consolidar lo que está estipulado en los estatutos, que es la incorporación de las nuevas tecnologías que superarían algunos de estos defectos registrados. Desde ya este comité ejecutivo se ha comprometido en buscar el más amplio consenso para que sean las nuevas tecnologías, con la biometría y la virtualidad, la forma en la que se hagan las próximas elecciones de la CUT. Para ello llamamos a todos los sindicatos a que contribuyan con la transparencia electoral. Seguiremos insistiendo en que el mejor instrumento para avanzar en los propósitos y objetivos de la CUT y el conjunto de las organizaciones sociales es la movilización social. Cuarto, Congreso de Mujer, Jóvenes y CUT. En cumplimiento de nuestras normas estatutarias, esta Junta Nacional deberá convocar al 7º Congreso de la Mujer Trabajadora, al 4º Congreso de la Juventud Trabajadora y al 8º Congreso Ordinario Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En lo internacional, queremos contarles que se desarrollará un Congreso Extraordinario de la CCI en el mes de octubre, de manera virtual, cuyo propósito es elegir un nuevo secretario general, dado que el elegido, Luca Vicentini, en el 5º Congreso de Melbourne, Australia, quedó vinculado al escándalo de soborno realizado por el gobierno de Qatar hacia el último campeonato mundial de fútbol. Debo aquí señalar un aspecto importante de último momento, que el gobierno nacional, a petición de la CSI y a petición de las centrales obreras colombianas, le ha hecho la solicitud al Consejo de Administración de la OIT, que se reunirá en el mes de noviembre, para que la OIT lleve a la Corte Internacional de Justicia el tema relacionado con el actual bloqueo al derecho a la huelga y sea restablecido dicho derecho
dentro del control normativo de la OIT. De tal manera que registramos ese hecho muy positivo de parte de este gobierno, quien lo solicitará, quien ya lo solicitó, perdón, a la Comisión de Administración de la OIT. Tareas. Las tareas del momento que esta Junta Nacional debe decidir, dada la coyuntura política, estarían en correspondencia de una parte en defender el gobierno, la paz y sus reformas, y de otra, rechazar los sectores golpistas en el país. Tal como lo señaló el presidente Gustavo Petro, a objeto de avanzar en transformaciones y cambios, debe configurarse el más amplio acuerdo nacional con los sectores democráticos, progresistas y de izquierda del país que permitan aprobar las reformas sociales en el Congreso y avanzar en los gobiernos y en los órganos de representación legislativa en las elecciones territoriales. Fraternalmente, Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT Nacional. Ha quedado leído el informe de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT.